En primer momento, códices y tipo de escritura. Al hablar de los códices prehispánicos debemos de tener en cuenta dos cuestiones. A lo largo del video se hablará acerca del origen de los códices, de los manuscritos que existen y de cómo se dividieron en diferentes tipos, precisamente en cuatro, que son los de origen precolombinos, los de patrocinio español, los manuscritos indígenas que fueron durante el periodo colonial y por último, según el escritor J.B. Glast, los que denomina él como mix colonial, que es una fusión entre las ideas de la representación indígena y el uso de códices para seguir transformando la visión religiosa implementada por los españoles. Primero, la curiosidad y el ansia de saber durante el renacentismo sobre la expansión europea, y que los historiadores españoles respondieron a una serie de trabajos sobre la historia de los indígenas y sus costumbres. El segundo aspecto era que la corona demandaba informes descriptivos y estadísticos a las autoridades coloniales. Y el tercero era la influencia que tenía la Iglesia para acabar el sistema religioso indígena y a la vez evangelizarlos. Tenían la idea de fusionar símbolos nativos con rituales católicos, por lo que se necesitaba investigar las costumbres y la vida de los indios. Para complementar, un aspecto como el material que utilizaban para la elaboración de los códices era la piel curtida de algunos animales, fibras vegetales o la corteza de los árboles para escribir. Algunos colores eran a base vegetal o animal. Sobre todo los colores más utilizados eran el rojo, el verde, el amarillo. En esta sección del video haremos un recorrido sobre la historia de la moneda en México, desde las civilizaciones prehispánicas, pasando por la época colonial y hasta la lucha por la independencia. En el México prehispánico, las civilizaciones mesoamericanas como los mexicas, mayas y zapotecas desarrollaron sociedades complejas con estructuras avanzadas. Aunque no contaban con una moneda compleja como la entendemos hoy, implementaron sistemas de intercambio eficientes basados en el trueque. Productos como el cacao, plumas de quetzal y obsidiana fueron utilizados como medios de intercambio. Con la llegada de los conquistadores españoles en 1519 y la caída del Imperio Mexica en 1521, comenzó la colonización de Nueva España. En los primeros años, los españoles trajeron su propio sistema monetario, basado en oro y plata. Sin embargo, el intercambio seguía dependiendo en gran parte del trueque debido a la falta de infraestructura monetaria organizada. Para resolver la falta de moneda, se estableció la Casa de la Moneda en México en 1535. A partir de 1536, esta casa comenzó a acuñar monedas de plata, destacando el real de a8, conocido también como el dólar español, que se convirtió en una de las monedas más emblemáticas de la época colonial. Entre las monedas más importantes de este periodo encontramos las llamadas monedas de Carlos y Juana, seguida por la moneda macuquina, la moneda redonda, la moneda pelucona y la moneda de busto. Durante el proceso de independencia, la moneda reflejó las tensiones económicas y los procesos por crear un sistema monetario propio. Las minas fueron abandonadas o tomadas por las fuerzas beligerantes, lo que provocó una gran escasez de dinero. Esto llevó a la emisión de monedas de necesidad por parte tanto de los realistas como de los insurgentes. Estos acuñaron principalmente monedas. Evolución de la vestimenta en México. En la época prehispánica, la mayoría de la población campesina utilizaba el macehuatl, que era ropa manufacturada con ásperas fibras de ixtle, agave o yuca, y estas se envolvían en la cintura para cubrir sus partes íntimas. Por otro lado estaban los pili, los cuales utilizaban grandes mantas que se amarraban sobre los hombros, hechas con algodón, eran aderezadas con vellos bordados simbólicos y llevaban entretejido con pelo de conejo, como las siguientes imágenes. Podemos ver que lo utilizan de diferentes formas, unos atrás de la espalda o otros entrecruzados. También tenemos a los sacerdotes que vestían de acuerdo con la actividad religiosa que desempeñaban, llevaban cabellos largos anudados por la espalda con un cortel de algodón. También se encontraban los guerreros que utilizaban un tipo de disfraz que se completaban con un casco de animal y por sus fauces se asomaban su cabeza. También utilizaban el icahuipil, una armadura en forma de gudón. Las mujeres de la época vestían falda,
faja y huipil. A las diosas y a las mujeres de alto rango se les representaba frecuentemente usando un chemecuil. Y en el rango más alto tenemos al tlatoani, el cual utilizaba un braguero, una capa, una corona diadema turquesa. También utilizaban una nariguera horizontal color turquesa y un besote turquesa. También una capa con piedras y una diadema de oro. Después pasamos a la época colonial. Aquí los atuendos de la alta sociedad utilizaban faldas anchas y largas, con abanicos, sombrillas y zapatos de villa de plata. También las mujeres campesinas utilizaban atuendos que recordaban la sencillez del quitón griego. También utilizaban los criollos el judón con mangas largas, calzas y botas altas de cuero de venado. En la época de la independencia, la mujer llevaba vestidos más estéticos y el corte del hombre era más lineal y más enmarcado. Por otro lado, también tenemos la herbolaria mexicana. Aquí en la época prehispánica tenían un alto conocimiento de plantas y lo practicaban al menos 40 tipos de especialistas, como médicos, cirujanos o parteros o hueseros. Las civilizaciones como la maya, zapoteca y mixteca utilizaban una gran variedad de hierbas para tratar y aliviar dolores. También tenían un gran conocimiento botánico y también utilizaban esto como uso terapéutico y espiritual. Y en la época colonial, todo esto quedó plasmado en el Códice de Juan Badiano, llamado el Códice de la Cruz Badiano. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. El día de hoy hablaremos un poco acerca de la educación en México durante su recorrido histórico dentro de las diferentes épocas que vivió México. Para empezar, exploraremos la fascinante evolución de la educación en México. Este recorrido abarcará desde la época prehispánica hasta la actualidad. Analizaremos cómo cada era ha moldeado el sistema educativo. Para empezar, en la educación o en la época prehispánica, perdón, hubo dos escuelas, Calmemac y Tepochcali, lo que hoy conocemos como escuela privada y escuela pública. En el Calmemac era para la nobleza, con enfoque en religión, historia y astronomía, mientras que en la Tepochcali era el entrenamiento militar y la agricultura. Durante la época colonial, la educación religiosa dominaba la colonia, o digamos lo que debían aprender los indígenas. Esto fue liderado por diferentes frailes de diferentes, vaya, órdenes, como los franciscanos, dominicos y jesuitas, que lideraban la evangelización e hispanización, que se creí, llegando a crear instituciones como el Colegio de Tlatelolco, que fue el primer colegio para indígenas, y la Real Universidad de México para españoles y criollos. Ofrece estudios superiores en teología, derecho y medicina. Durante la postindependencia, tras la caída del Imperio español, se buscó establecer un sistema educativo nacional y laico. Las ideas liberales y positivistas influyeron en la educación, con la ley de 1867 por Benito Juárez, que estableció la educación primaria gratuita y obligatoria, también siendo laica, y la creación de la UNAM en 1910 por Justo Sierra, que buscó una educación superior acorde a las necesidades. Durante la post-revolución mexicana se creó la SEP en 1921 bajo José Vasconcelos, que impulsó la alfabetización y bibliotecas, y Cárdenas reforzó una enfatización en la educación técnica y el compromiso social con una educación socialista. La educación en el siglo XXI tuvo o tiene varios retos. La educación superior se expandió y diversificó. Las TICs se incorporaron al sistema educativo. Una reforma en el 2013 que implementó exámenes para estandarizar los conocimientos de maestros y una inclusión. Se atendió a la diversidad y las necesidades específicas de cada extracto social. Ahora bien, esta fue una presentación. En la siguiente presentación hablaremos un poco de las costumbres que tienen, vaya,
o que tuvieron en las diferentes también épocas de la historia. Costumbres a través del tiempo. También aquí exploraremos las tradiciones a través del tiempo, examinando las épocas prehispánica, colonial, post-independencia y en lo actual, analizando el impacto de eventos históricos en las costumbres, celebrando la riqueza del patrimonio cultural. Durante la época prehispánica, las raíces ancestrales estaban muy cimentadas, como por ejemplo en las costumbres y rituales de los mayas, aztecas e incas, eran sistemas de gobierno y agricultura que eran muy avanzados. Unos ejemplos concretos son como los sacrificios o rituales aztecas, sistemas de terrazas incaicas o como el calendario maya. Durante la época colonial se hizo una mezcla entre las tradiciones o costumbres que traían los españoles junto con lo que ya se había cimentado en lo indígena, como por ejemplo en la cultura europea fue una imposición y una mezcla con las tradiciones que estaban aquí. Junto con la Iglesia Católica transformaron las costumbres y dando como resultado lo que fue el Día de Muertos. Durante la independencia, los estados-nación surgieron y buscaban una identidad propia, pero hubo conflictos internos y guerras civiles que moldearon las costumbres. Pero algunas tradiciones que surgieron de ello fueron el gaucho, el charro y la música folclórica como identidad nacional. Durante el porfiriato se hizo una modernización y una desigualdad social, un levantamiento popular contra la opresión. Y la arquitectura afrancesada que trajo consigo Díaz fue lo que impactó. En la época actual, la globalización y la resistencia han impactado a las costumbres locales, habiendo una resistencia para llevar una revitalización de prácticas ancestrales y el turismo ha sido un auge al turismo cultural. La evolución de la música es una parte esencial de la época actual en México, ya que los instrumentos han sido un significado ritual. Durante la colonia, la influencia europea y mestizaje fue lo que hizo boom. Y durante la posindependencia, el surgimiento de géneros nacionales hizo que creáramos una identidad cultural y patriótica. Eso es todo. Ahora bien, hablaremos de la evolución que tuvo la comida mexicana en la época prehispánica a la época colonial. Aquí podemos observar algunas imágenes que hacen alusión al trayecto que abordaremos a continuación. Para comenzar, hablaremos acerca del calendario agrícola prehispánico, que es como lo que observamos en esta imagen. La alimentación prehispánica guardaba estrecha relación con este símbolo cósmico, ya que determinaba los momentos en que se cultivaba, se comerciaba o se hacía la guerra. Por ejemplo, en mayo se celebraba el inicio de las lluvias y a su vez consistía en el ofrecimiento de sangre de señoras y señores y personas mayores. Durante este ofrecimiento, como observamos en la figura 2, se les otorgaba a los invitados pequeños tamales como un banquete en la conmemoración. Estos tamales eran llamados xoyocotl. Cuando llegaron los españoles, se les ofreció comida de los dioses y comida normal, según la que ellos eligieron, así serían considerados. Cabe destacar que a los recién llegados les causó cierto desconcierto que salpicaran las tortillas en sangre, como parte del sacrificio que se realizó en ese momento. Aquí podemos observar esta imagen que hace alusión a lo que estamos hablando.
observamos cómo están realizando el sacrificio y al finalizar con la sangre obtenida se remojaban las tortillas. También la sangre de los sacrificios humanos se usaba para untar objetos rituales y todo lo que se ofrecía a los dioses. Se consideraba que la sangre era alimento divino. En la siguiente imagen observamos cómo el pueblo comía en petates en el suelo y los integrantes de la nobleza lo hacían sentados en sillas llamadas ipallis, como observamos en esta figura. Estos eran los asientos en los que se sentaba la nobleza. Según algunos cronistas, al terminar sus banquetes fumaban hojas de tabaco enrolladas y limpiaban sus dientes masticando chicle. Sabía del árbol de chicozopote, que aún hoy es la materia prima del chile. Observamos cómo en esta parte de la nobleza consumía el chile. Como la comida de las adelitas, ellas buscaban sus propios ingredientes para cocinar. Entre ellos eran las semillas, las especies, tortillas, chiles secos y frijoles. Además, recolectaban quelites, como las verdolagas, y dependiendo de la zona, jumiles, ranas y charales. Los jumiles son los que observamos en esta imagen y los charales en estas. Algunas de las comidas que elaboraban eran con parte de ranas, verdolagas y quelites. Ahora bien, a manera de síntesis, hablaremos de la evolución de las costumbres. En primer lugar, tenemos el culto de los muertos, que actualmente sigue estando vigente entre los mexicanos. Encontramos el viaje de los huicholes al desierto. Los huicholes son una de las culturas más importantes del país, que radican en Nayarit, famosos por su arte y belleza, tradiciones que tienen de viajar por el desierto hasta lo que hoy se conoce como Real de 14 durante Semana Santa, para revivir una tradición que crearon antes de la conquista. Tenemos los danzantes aztecas de la villa o del Zócalo, y por último encontramos el tianguis y el mercado, que desde antes de la colonización estaban presentes, como se observa en esta imagen. La ingesta de flores, hongos e insectos, que actualmente sigue estando vigente, como las quesadillas de Huitlacoche. El uso del molcajete es algo singular y de identidad de los mexicanos. La esclavitud, la protesta artística y la pobreza campesina. La pobreza campesina era resultado de la esclavitud, y la protesta artística es que los mestizos, la población indígena, era el único medio en el que podían reflejar toda la injusticia que vivían. Eso sería todo, muchísimas gracias. En esto se pudo ver la evolución prehispánica a la colonial.